Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Neuromesa, un martes más que el doctor José Alfonso Mesa Medina, neurólogo y neurooncólogo, nos va a compartir una consulta virtual y en esta ocasión el tema es deterioro cognitivo y rehabilitación cognitiva. Buenas tardes, doctor Mesa, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo han estado todos ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Mesa. Ujú. Pues como siempre, cada martes con un nuevo tema y el día de hoy es el deterioro cognitivo. ¿Nos podría explicar, por favor, qué es el deterioro cognitivo? Cuando nacemos, nosotros tenemos la capacidad de guardar información para usarla en nuestro día a día. Y esa información nosotros le llamamos cognición, conocimiento. Y un niño, por ejemplo, no nace caminando, ni siquiera gateando. Entonces, todo eso se adquiere. Pero todo lo que se aprende se puede desaprender. O sea, podemos nosotros perder la capacidad de cómo caminamos, de cómo comemos inclusive. Y eso le llamamos deterioro cognitivo. Lo dividimos la cognición en 5 aspectos. Es memoria, lenguaje, praxia, que son aquellas tareas ejecutivas motoras, gnosia, que es reconocimiento de situaciones, dónde estoy, visual espacial, dónde estoy, en qué lugar estoy, y atención. Entonces, si se afecta alguna de estas 5, 2 o más, se le llama deterioro cognitivo. Pero si aparte las actividades de la vida diaria, como vestirse, bañarse, el peinarse, el hacer estas actividades se pierde, le llamamos demencia. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de reconocer y hacer las cosas, pero las perdemos. Y si las perdemos en tanto que no podemos nosotros ser independientes inclusive y tenemos que depender de alguien más, le llamamos ya demencia. Y esto se puede rehabilitar, no totalmente, pero sí parcialmente y mejorar la calidad de vida de las personas. Ok, doctor Mesa, el deterioro, bueno, cuando lo escuchamos pensamos, pues ya es a las personas de edad adulta, de todo lo que vivieron, ahora sí que válgame la redundancia, pero se fueron deteriorando. ¿Pero hay alguna edad específica? ¿También puede haber jóvenes o solamente adultos? La causa más común de deterioro cognitivo en el mundo es la depresión, y la depresión puede aparecer en cualquier momento en la vida, aunque el periodo acumulativo de depresión con alteraciones que se le llaman pseudodemencia, o sea, una falsa demencia causada por depresión, es entre los 40 a los 60 años, casi siempre posmenopausia, en las mujeres y en los hombres a los 45 años en la crisis de la tercera edad. Lo que sí de los 40, perdón. Lo que sí es que hay causas de demencia o deterioro cognitivo en pacientes muy jóvenes. Por ejemplo, los que tienen VIH-Sida, en el complejo SIDA, puede darles demencia por el mismo VIH, ¿sí? Y hacer muy temprano su deterioro cognitivo. O hay pacientes que tienen deterioros cognitivos hasta los 90, 95 años. Entonces, el espectro es muy alto, pero la edad sigue siendo el factor de riesgo más importante para detener este tipo de daño y que el envejecimiento es una de las causas o efectos que más nos adquiere o hay algún daño que nos implica problemas cognitivos. Se hizo un estudio muy bonito en Francia, se llama PACIT, personas Yeki. ¿Qué onda con las personas mayores? Y en esto vieron que era lo normal en el envejecimiento, porque también es normal envejecer, es normal perder algunos aspectos cognitivos porque nuestras células neuronales empiezan a dañarse. Y empezaron a ver que las mujeres a los 43 años y los hombres a los 41 años empezamos ya a tener deterioro en la memoria. ¿Sí? Es normal empezar a olvidarse cosas, pero que no afecten tu vida día a día. Y hasta los 61 años se empieza a perder el cálculo. Entonces, todavía tenemos manejo financiero y a los 60 años hacia atrás lo manejamos muy bien y los 61 adelante ya empezamos a tener este tipo de deterioro. Doctor Mesa, mi bisabuela tiene 90 años Ujú. y se acuerda perfectamente de todo y está como que súper lúcida. Y o sea, yo digo: "Ay, ojalá yo llegue, a esa edad, igual que ella", pero también con esa lucidez. Si es genético, si es por herencia, o sea, yo pudiera heredar esta lucidez de mi abuelita o no. Sí, hay algunos aspectos. Nuestras neuronas, ellas van a ser las mismas que las que nacemos, la misma neurona que nacemos nos acompaña toda nuestra historia hasta que morimos. Se van sumando algunas, van madurando algunas, van a reclutarse algunas, pero van a ser casi siempre las mismas que nosotros tenemos y que vamos estimulando. Bueno, esas neuronas, como todas las células de nuestro cuerpo, acumulan basura. Y esa basura pasa el camión de la basura, un sistema que se llama linfático recién establecido como tal, porque no sabemos cómo se iba esa basura, y se saca la basura en la noche al dormirnos, y se va la basura, se descompone en el cuerpo, empieza a metabolizarse, y la neurona requiere día a día ese descanso y esa limpieza para que día a día genere nuevas funciones, por eso el sueño, ¿verdad? Bueno, hay personas que tienen algunos aspectos de su vida con factores de riesgo, pero también genéticos donde no puedes sacar esa basura, ¿sí?
o no duerme bien el paciente, la persona no al no dormir bien, pues, no pasa el camión de la basura adecuadamente, el que no coma a sus horas, el que tenga algunas comorbilidades como tabaquismo, como hipertensión arterial, diabetes mellitus, o que tenga factores genéticos como ApoE4, presenilina 1, presenilina 2, que son algunas cosas que pueden decir, me van provocando daño. Como vemos, es multifactorial. Hay algunas personas que genéticamente pueden tener no mutaciones en ApoE4, no estar mutado a presenilina 1 ni presenilina 2, tener muy adecuada su vida, dormirse temprano y tener 90 años y una memoria impecable. Entonces, eso se entrena, se va con el día a día y si no tenemos ningún factor de riesgo genético, podemos vivir 100 años y tener una personas con una cálculo y con una cognición impecable, ¿verdad? Ok. Muchas gracias por su respuesta. Esto se relaciona mucho a la siguiente pregunta, que era que si había cómo prevenir el deterioro cognitivo. Entonces, pues ya nos está diciendo lo que ya no es como que estemos descubriendo el hilo rojo, lo que sabemos, hay que hacer ejercicio, hay que cuidarnos, hay que comer bien, que hoy en día qué difícil es porque tenemos mucho sedentarismo, porque la comida chatarra es mucho más barata que la saludable, etcétera. Pero bueno, sí hay maneras de prevenirlas, pues a lo mejor hasta cierta edad. Y las causas también ya no las dijo, doctor Mesa, qué importante, nunca había escuchado que en algún paciente con VIH podía tener un deterioro cognitivo Ujú. y a veces que tienen este padecimiento pues a muy temprana edad. Sí. Ahora, como bien mencionaba también, hay jóvenes que lo podemos padecer porque nadie estamos exentos. ¿Hay algún tipo de rehabilitación? Porque nos está mencionando 5. ¿Todas tienen rehabilitación o cura? No hay cura como tal, pero sí se rehabilitan. Hay algunas cosas en nuestro cerebro que no se rehabilitan, por ejemplo, la vista. La vista es tan ultra especializada que es difícil enseñarle a otras neuronas cómo hacer esa ultra especialización para mandar señales que son luminosas y cambiarlas a señales eléctricas dentro del cerebrito, ¿verdad? Pero hay rehabilitaciones como, por ejemplo, motoras, que son la que más puede tener rehabilitación, enseñarle a otras neuronas a tomar la función de una mano que empezó a tener daño por un NB6 químico o hemorrágico y otra vez a tener fuerza muscular. Bueno, la cognición, principalmente la memoria, que es la que más se afecta, puede tener cierta recuperación parcial, difícilmente total, pero sí parcial, después de tener algún tipo de evento de deterioro cognitivo, que no sea por depresión, porque por depresión, si se da tratamiento, puede ser reversible completamente. Como un paréntesis, hay 2 cosas que te pueden causar deterioro cognitivo en tu vida y que pueden ser totalmente reversibles si las pescamos a tiempo en los primeros 6 meses. ¿Cuáles son? Demencia por hipotiroidismo, o sea, enfermedad tiroidea. Mucha gente dice: "Es que yo tengo enfermedad tiroidea". Pero ya tienes medicamentos, sí, entonces ya no tienes enfermedad tiroidea. Tuviste enfermedad tiroidea y ahorita tienes una eutiroidismo, o sea, estás normal con tratamiento. Entonces, no lo tienes hipotiroidismo. Pero hay gente que no se conoce o que vive sola o que está deprimida y que tiene hipotiroidismo y está tumbada en su cama y ya no empieza a coordinar y empieza a no pararse al baño, a hacer pipí ni popó, ni a comer porque se les olvida cómo hacerlo. Va a su familia, la checan 3 días sin comer, está mal, deshidratada, la valoran, 55, 60 años, todavía ni grande, y dicen: "¿Qué les pasa?". Los llevan a urgencias y le hacen dentro de los estudios perfil tiroideo y un hipotiroidismo severo. Les dan hormona tiroidea y como magia, 2 3 días y, sale el paciente como si nunca le hubiera pasado nada. Otra de esas es deficiencia de vitamina B12. También se ha visto que este puede causar alteraciones de deterioro cognitivo y que al momento de revertirlas se puede mejorar. Principalmente se dan aquellos pacientes que se hicieron cirugía bariátrica y que no llevan un control adecuado en la aplicación de medicamentos de vitamina B12 intramuscular o aquellos pacientes que están desdentados y tienen que comer todo papilla, porque en las papillas se tienen que calentar la mayoría de las veces y esta es una vitamina termolábil, que quiere decir que al momento de ponerla con calor se puede deshacer y no tener una función adecuada. Doctor Mesa, qué importante lo que nos está diciendo y de verdad yo siempre se lo he dicho y se lo he reconocido, qué importante las consultas virtuales porque aunque usted es neurólogo, pues obviamente pasó por medicina interna y es un médico súper preparado y no pensaba yo, y digo, sé que mucha de la gente que nos puede estar viendo a lo mejor sí está relacionada con el tema, pero que algo de la tiroides te podía llevar a esto. Porque, por ejemplo, lo relacionamos con que, ay, no puedo bajar de peso por la tiroides o estoy demasiado flaca y no puedo subir de peso por la tiroides, pero no que te llevara a un deterioro cognitivo. Le hemos hecho muchas entrevistas
o consultas virtuales como neurólogo, pero también estaría importante que nos empezara a compartir algunas como médico interno, porque de verdad, desde lo básico es lo que nos lleva luego a estas enfermedades que ya a lo mejor ya no tienen pues reversa y que se pueden prevenir. ¿Qué piensa de esto, doctor Mesa? Sí, totalmente, porque, la neurología es una subespecialidad, pero que tiene como base la medicina interna, ¿verdad? Al final de cuentas, todo es un organismo y es un todo. Nosotros vemos una parte de este, pero que está ligado a todos los sistemas, ¿verdad? En ese caso, es un sistema endocrino que te afecta también el neurológico y así se va. Inclusive la piel, que está muy ligada. Hay muchas personas que me dicen: "Doctor, pero ¿por qué me ves tan manchas en la piel? ¿Y qué tienen que ver con mi cerebro?". Entonces le digo, es que el cerebro y la piel vienen de la misma placa embriológica, entonces se llama ectodermo. Y al venir de la misma placa, algunas enfermedades transmitidas en la piel pueden estar en el cerebrito o viceversa. Esclerosis tuberosa, neurofibromatosis tipo 1, tipo 2, enfermedad de Cowden y muchas otras. Entonces, por eso es importante establecer al paciente como un todo, ¿verdad? Porque puede haber una relación entre cada uno de los sistemas y si vemos así al paciente, podemos sacar más datos y tener un tratamiento más óptimo con ellos. En cuanto a la rehabilitación cognitiva, algo muy importante. Tenemos que hacer que el paciente haga la rehabilitación cognitiva. ¿Y en qué se basa esto? ¿En cuál es la característica? Enseñarles otra vez. Las personas que perdieron esa capacidad, por ejemplo, tuvieron una embolia, un EV6 isquémico, murió una gran parte del cerebro que se acordaba de las cosas. Pero hay otras zonas que estaban ahí, entraron de resguardo y entran al quite, ¿sí? Se llaman neuronas que silentes, están ahí en forma silentes, silenciadas, pero que pueden salir al momento de ser estimuladas porque hay un daño a tomar la función de aquellas neuronas, pero hay que volverles a enseñar. ¿Cuánto tardó un niño en empezar a hablar? Un año, año y medio. Entonces, ¿por qué queremos que en 3 meses un paciente hable, que tenga una memoria adecuada? Es difícil, es volverles a enseñar lentamente qué es la A, qué es la B, qué es la C y así sucesivamente para que el paciente tenga un reconocimiento de todas aquellas cosas. Lo bueno es que ya tenemos un camino ya hecho con personas adultas. Pero aún así tenemos que ligar cada uno de ellos porque ahorita el daño está diciéndonos que no pueden estar ligados totalmente, ¿verdad? Con esto que mencionaba de las neuronas, me transportó como a un juego de fútbol que están en la banca, Ujú. esperando su turno y su lugar para ahora sí entrar y atacar. Sí. Y qué padre y qué maravilloso es el cuerpo humano. Pero sobre todo esto que nos está diciendo de la rehabilitación, a veces perdemos la esperanza en el primer mes y es un proceso, como bien dice, hay bebés que hablan hasta los 2 años y no tenemos por qué presionar ni al paciente ni a su familia de, oye, no se le ve mejoría porque pues somos los primeros, ¿no? Quiero hacer también una pausa, doctor Mesa, para los comentarios de la gente que lo están viendo por redes sociales, que la verdad sí quiero hacer una especial mención, digo, aparte de leer los comentarios, pero para el señor Alejandro Gamboa, él es su paciente. Sí, sí, Él Alejandro. está en cada entrevista o consulta virtual, entonces, pues de mi parte quiero hacer una especial mención porque yo soy la que leo los comentarios, pero gracias por todo el apoyo al señor Alejandro Gamboa, que me imagino que pues es su paciente y Es un aquí caso está. increíble de él, porque él me ha permitido mencionarlo esto, él tiene crisis convulsivas y había estado en mal control porque no habíamos tenido el medicamento adecuado. Entonces, cuando llegó conmigo, le digo: "¿Sabes qué? El tipo de crisis que tienes, vamos a cambiarte el medicamento". Al principio un poquito recio, obviamente, pero dijo: "Bueno", le dije: "Déjame intentarlo, mira, vamos a ver". Y ahorita ya otra vez volvió al trabajo, él es muy inteligente, entonces tiene alta capacidad para él subir fácilmente de puestos, pero tenía ese miedo que genera el convulsionar, ¿verdad? Y ahora no, ahora ya tiene una con su esposa, está con su esposa, tiene una vida mucho mejor, está más tranquilo y, pues, me da mucho gusto que él ya está en la sociedad, ¿verdad? Ya es una persona totalmente funcional para la sociedad y es muy noble. Entonces, yo creo que él va a ser muy, muy bueno en su vida, pero está muy joven. Entonces, me da mucho gusto el mencionarlo, porque él logró, no lograr curarse, pero sí logró controlar una enfermedad tan difícil, pero que al rato va a tener una vida adecuada sin ningún problema. Claro, pero lo importante es que ya sabe que tiene, cómo atacarlo y que tiene un muy buen especialista al lado de él para no llevar esto solo. Y bueno, hay más comentarios. Le dicen Reina Torres de Franco, saludos Doc, gracias por la información. Marta dice saludos, buenas tardes. Mayra dice saludos doctor, un placer asistir a sus consultas virtuales cada semana. Esto ya se volvió una Gracias. tradición. Ya estamos los martes, todos esperando que sea martes para venir a la consulta virtual del doctor Mesa. Pero bueno, Doc, hablando del deterioro cognitivo y volviendo al tema, Ujú. gracias a la gente que lo apoya y que comparte su contenido porque puede llegar a gente que en verdad lo necesite. em,
La rehabilitación es importante, esto es con un equipo multidisciplinario, Sí, sí. sí se puede, sí, pues, a lo mejor no en todos, como dice en la vista, pero en la mayoría de ellos hay esperanza. Y, bueno, algo más que quiera agregar por a algún paciente que a lo mejor ahorita esté pasando por un deterioro cognitivo y que esté perdiendo la fe. Sí, tenemos aquí en Nuevo León sistemas de salud público y privados excelentes para la rehabilitación cognitiva. Realmente en los sistemas DIF, que yo sé que cada vez que hablo hay una sobrecarga de trabajo, porque la otra vez también le comentaba en un tema que di en un congreso y empezaron a ir y me decía, porque conozco a algunos del DIF, Doc, ya no manden tanto, son bastantes. Le digo, sí, tienes razón. Ahí DIF, patrocínanos. sí, realmente, tienen muy buena, no solamente disposición, sino el conocimiento de neuropsicólogos, de médicos, rehabilitadores cognitivos, inclusive de neuropsiquiatras que están dentro del sistema DIF y que pueden ayudar a un paciente a una rehabilitación cognitiva, tanto de memoria, lenguaje y aprendizaje social y conductual. No solamente los pacientes con demencia tipo Alzheimer, que es lo que primero se nos viene a la mente para una rehabilitación cognitiva, son los que van. Van pacientes politraumatizados y con traumatismos craneoencefálicos después de un accidente automovilístico, pacientes que tienen hemorragia por hipertensión en el cerebrito, pacientes que tuvieron embolia, aquellos pacientes con VIH-Sida que tienen demencia por VIH y muchos otros pacientes de esclerosis múltiple que pueden tener deterioro cognitivo y que es un antes y un después acudir a estos sistemas especializados multidisciplinarios para que les enseñen otra vez a su cerebro cómo hacer las cosas, porque uno quiere, tiene las ganas, dice, pues yo me quiero rehabilitar, tengo las ganas, quiero ser el de antes, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo? Entonces ellos te dan la pauta. No van a hacer todo por ti, obviamente, no, te van a dar las guías, haz esto, haz lo otro, hazlo en tu casa. Dice, ay, hacerlo en la casa, ¿para qué? Pues, ¿cómo que para qué? ¿Quién es el que va a ganar? El paciente. Entonces, nosotros damos esa guía, los rehabilitadores dan esa guía, pero el paciente es el que debe de seguir luchando por su vida. Nada más vivimos una vez y esa vez podemos vivirla con ganas a pesar de haber tenido un bache tan enorme como una enfermedad significa y que podemos salir adelante cognitivamente y que nos podemos rehabilitar. Lo bueno es que se puede rehabilitar. Nuevamente, hay pacientes que tienen alteraciones de la vía visual, donde pierden la visión parcial o total de un ojo y ya no puede hacer nada. Nada, nada. O sea, no hay una rehabilitación que nos digan, esto puede hacer. Está en investigación, obviamente, pero no hay mucho que hacer. Aquí sí. Entonces, acudir a personas especializadas, le digo, en centros privados también se encuentra, pero en espacios públicos hay lugares muy buenos como el DIF Apodaca, cree que está en el estatal, el centro de rehabilitación estatal que está en la avenida Lázaro Cárdenas, que tienen muy buenos lugares para hacer este tipo de rehabilitación. Doc, y qué bueno que los menciona y un especial reconocimiento para ellos porque son instituciones que muchas veces a lo mejor demeritamos su trabajo, pero no, qué chulada cómo ayudan a la gente, sobre todo a la gente que a veces a lo mejor batalla para esta salud digna, porque todos tenemos derecho a asistir con un especialista. Pero como bien mencionábamos al principio, Doc, de verdad que hay que hablar de temas de medicina interna porque por ejemplo, yo tengo la mamá de una conocida, perdió la vista por la diabetes. Entonces, el controlarla a lo mejor nos puede costar porque nos sigue gustando comer y demás, pero nos puede evitar ya por el deterioro a lo mejor de la vista. Entonces, bueno, doctor Mesa, por mi parte, por esta semana me despido de las redes de Neuromesa y lo invito a usted a que se despida y pues que vuelva la próxima semana con una nueva consulta virtual, porque como bien le comento, aquí tiene a sus fieles que siempre están esperándolo. Sí, muchísimas gracias por estar aquí. Nuevamente, saber que existen estos lugares para que acudan a su rehabilitación neurocognitiva, que son lugares muy especializados, tanto públicos como privados, y que son estatales y municipales, son de Nuevo León. Entonces, nosotros nos echamos entre nosotros la mano como neoloneses que somos para tratar de sacar adelante nuestra población. El próximo tema que vamos a ver el próximo martes va a ser el cuidador del paciente con demencia. Entonces, vas a hablar acerca del cuidador del paciente, qué hacer con ellos, qué hay de nuevo en la forma legal, qué hay de nuevo en el aspecto para ayudarlos, porque el cuidador muchas veces se dañan en ocasiones más que el propio paciente en su salud, porque va primero la salud del paciente y luego la del cuidador. Entonces, hay que apapacharlos y hay que cuidarlos mucho. Entonces, vamos a hablar del cuidador. Un tema muy fuerte, a lo mejor un poquito controversial, pero sí,
alguien a veces es el único que se hace cargo y la vez pasada que tocó el tema hubo muy bonitos comentarios de que en familia los cuidamos y demás, pero qué fuerte estar también con un paciente con demencia porque lo cuidas y al mismo tiempo es muy doloroso ver cómo cambia con este diagnóstico, con esta enfermedad. Pero bueno, por esta semana nos despedimos, muchas gracias y nos vemos la próxima. Saludos, gracias.